Y bueno, hermanos, con nuestro pastor habíamos estado viendo sobre los hábitos, ¿verdad? ¿De qué hábitos se acuerdan ustedes que vimos, hermanos? Habíamos visto el hábito de levantarse temprano, ¿verdad? Nos había mencionado nuestro hermano que si nosotros nos levantamos temprano, recibimos los rayos del sol, ¿verdad? Y que estos son beneficiosos para nosotros, para nuestro cuerpo, ya que con ellos recibimos una de las vitaminas más importantes para nuestro cuerpo, que es la vitamina D, ¿verdad? Que nos fortalece nuestros huesos, pero también nos había hablado sobre la lectura de la palabra de Dios, a la asistencia al templo, ¿verdad? De cada una de estos hábitos nos había hablado. Con la ayuda de Dios, hermanos, el día de hoy vamos a ver hábitos que nos ayudan a prevenir una enfermedad espiritual. ¿Sobre qué vamos a ver, hermanos? Una enfermedad espiritual, ¿verdad? Y bueno, para eso nuestra cita bíblica la vamos a encontrar en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y cuando lo tengan, hermanos, glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén, gloria a nuestro Dios. Y fuerte leemos, hermanos, y nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperidad. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, dice nuestra diapositiva, ¿verdad? Que en esta bendición Juan destaca que la salud física y la prosperidad están conectadas, ¿verdad? Están conectadas con el alma, subrayando la importancia de una vida espiritual sana para el bienestar general. Y bueno, hermanos, hoy les quiero compartir sobre la salud, ¿verdad? Cómo hacer hábitos que nos ayuden a no tener una enfermedad espiritual. Y tenemos que dice la medicina que se ha descrito todo tipo de enfermedades a lo largo de la historia, ¿verdad? Conocemos enfermedades, desde enfermedades crónicas o enfermedades comunes, ¿verdad? Una de ellas, y muy conocida, pues es la diabetes, la hipertensión o incluso una simple tos, ¿verdad? La OMS nos dice que la enfermedad es la ausencia de salud, tanto física como psicológica, como social. Esto lo define la OMS como una enfermedad. También dice que muchas de ellas se han caracterizado por la peculiaridad de sus síntomas y otra por el riesgo de mortalidad. Los síntomas, ¿como cuáles, hermanos? Como dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de cuerpo. Cuando se vio lo del COVID, ¿verdad, hermanos? ¿Qué síntomas nos trajo el COVID? Ausencia de sentido del gusto, del olfato, ¿verdad? Dolor de nuestro cuerpo. Sin embargo, nos llama mucho la atención el hecho de que exista un patrón en particular que haga que cierto tipo de enfermedades sean más frecuentes, como por ejemplo la influenza, ¿verdad? O la gripe. Bueno, estas tienen pues un patrón en específico que es, pues bueno, el virus llega a nuestro cuerpo y actúa de la misma manera, ¿verdad? Conocemos la gripa, conocemos la influenza y actualmente conocemos el COVID y cada una de sus cepas. Entonces, también uno de nuestros puntos para tener un hábito, ¿verdad?, que nos ayude a no tener una enfermedad espiritual, ¿es cuál, hermanos? La alimentación, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 10:31, que ya ahí en la diapositiva ya se los puse, y nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos,
les quiero compartir que la alimentación va más allá de lo que comemos, ¿verdad? Que es el acto de tomar nuestros alimentos e introducirlos a nuestra boca. La alimentación va más allá. Entonces también de una forma espiritual, la alimentación va más allá de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Es leerla, analizarla, comprenderla y llevarla por obra, llevarla a la práctica, ¿verdad? Esa es la alimentación de la palabra de nuestro Dios. Dice que Pablo está hablando aquí de las acciones cotidianas y básicas como comer y beber, que es una de las acciones que hacemos todos los días. Todos los días, gracias a Dios, comemos, todos los días, gracias a Dios, tenemos algo que tomar, ¿verdad? Y por eso también se ha diseñado pues el plato del buen comer. Algo que me llamó la atención ya días atrás es que una que formaba parte del grupo de niños me decía: hermana, quiero leer con usted Génesis, porque ella quiere empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces me decía: vamos a empezar a leer Génesis. Y como no leo mucho, pues vamos a leer, ¿qué le parece? 3 capítulos por semana, ¿no? Porque tengo tarea y bueno, dije, bueno, su intención es muy buena, ¿verdad? Es una niña queriendo leer la palabra de Dios. Dije, bueno, está bien. Entonces, leyendo la palabra de Dios, pues me adentré en un versículo que nos decía que Dios había formado pues todo, ¿verdad? Pero que había creado Él las plantas, que había creado los árboles que daban fruta. ¿Y todo para qué lo hizo, hermanos? Para beneficio de nosotros, ¿verdad? Para que el hombre, en este caso Adán y Eva, pudieran compartir de esos alimentos de los cuales Dios les estaba dando a través de la tierra. Entonces esos alimentos pues los encontramos ahora en el plato del buen comer, y no es casualidad, hermanos, porque Dios ha diseñado todo a la perfección, que nos ha dado todos estos alimentos que son de gran variedad para nosotros, para el consumo, y todos estos alimentos traen beneficio hacia nuestro cuerpo. Y hay una parte del Génesis, me parece que es en el capítulo 3, donde estaba yo leyendo y decía que todo esto Dios lo creó y vio que era bueno. Todo lo que Dios hizo, el cielo, el sol, las estrellas, los animales, la vegetación, todo esto, cada versículo dice, y vio que era bueno. Entonces todo lo que Dios ha formado para nosotros o ha creado y ha compartido para nosotros es porque todo es bueno. Y también por eso tenemos la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Porque la palabra de Dios también es buena para nuestra vida. De ella nosotros nos alimentamos. Con cada versículo que nosotros vamos leyendo, alimentamos nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y dice que el enfoque está en que incluso estas actividades tan rutinarias deben hacerse de manera correcta y con intención. ¿Cuál es la forma correcta de comer, verdad? Ahí, bueno, yo les puse el plato del buen comer, que son verduras, ya se añadió ahí pues una jarra en el centro, que lo conocemos como la jarra del buen beber, que pues nos hace referencia al agua simple, ¿verdad? También cereales y granos, leguminosas, ya se añadieron las grasas, y bueno, todo esto Dios lo va añadiendo, y no solamente pues para mezclarlo, ¿verdad? Dice de una forma correcta, y también así es la palabra de Dios, hermanos. Debemos de leerla de la forma correcta. ¿Cómo es la forma correcta, hermanos? Pidiendo la dirección de Dios, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestra vida, que sea Él el que nos haga saber o nos haga entender el por qué estamos leyendo esa parte escritural, y con intención. ¿Cuál es la intención de leer la palabra de nuestro Dios? Edificarnos, ¿verdad? Edificarnos a nosotros y a nuestra familia. También nos dice, hacedlo todo a gloria de Dios.
Este es el principio clave. La forma en que nos alimentamos y cuidamos nuestro cuerpo y vivimos en general debe glorificar a Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, dice la palabra de Dios que es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nuestro cuerpo, ¿cómo debe de estar? Debe de estar sano, debe de estar fortalecido, porque es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Se me hizo muy interesante un comentario que me hicieron en la mañana que decía, una de mis maestras me decía, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos alimentamos correctamente, ¿cómo vamos a hacer después? Dice que a ella le llegó un paciente, ¿verdad? Yo estoy estudiando actualmente pues la licenciatura en nutrición, entonces mi maestra me estaba diciendo, bueno, me llegó un paciente ya edad adulta, dice, y tuvo él complicaciones, ya tuvo 2 preinfartos, ya está muy cansado, dice, y llegó llorando al consultorio y me decía, ay, ahora sí voy a seguir todo lo que usted me diga porque quiero llegar a tener una buena vejez, a ver a mis nietos crecer, a ver a mis hijos, porque quiero estar con ellos. Entonces, dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo y vivir en general debe de glorificar a Dios. Y así nosotros, cuando nosotros salimos a predicar de la palabra de Dios, pues vamos por las calles, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener una buena condición física para ir a todos lados. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tenía una buena condición física, porque Él iba por todo el desierto sin importar hacia qué lugar Él debía de ir, pero iba caminando. Y eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tenía una buena condición física, ¿verdad? Él comía bien, Él dormía bien, Él se hidrataba muy bien para poder tener toda la energía necesaria para ir a predicar a las naciones, pues la palabra de Dios, ¿verdad? Y asimismo, quien los acompañaba, que eran sus discípulos, ellos también debían de comer bien, porque si no comían bien, bueno, ustedes saben, hermanos, no sé si alguna vez les ha pasado, que si no llegan a comer bien, ¿cómo se sienten en todo el día? Cansados, ¿verdad? Van como desganados, débiles, sí es cierto, débiles. O cuando no nos da tiempo de desayunar antes de ir al trabajo, de ir a la escuela. Normalmente no podemos poner atención, ¿verdad? O sentimos que estamos muy distraídos, débiles, cansados, fatigados todavía. Y bueno, nosotros debemos recordar que también nos sentimos así de una forma espiritual. Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos sentimos en toda la semana? Ay, Dios ya me dejó, ¿verdad? Sí, exactamente, como de, ay, ahora no siento la bendición de Dios. ¿Pero por qué no sentimos la bendición de Dios, hermanos? Porque no le buscamos, porque no nos alimentamos de su palabra. También dice que esto implica responsabilidad en lo que comemos y bebemos, reconociendo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿verdad? Dice que esto implica responsabilidad, porque nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos no es nuestro, hermanos. El cuerpo que tenemos es prestado solamente para poder hacer un trabajo aquí en la tierra, ¿verdad? Para ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque así es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que debemos de hacerlo con responsabilidad. Pero también, hermanos, para no tener una enfermedad espiritual, nosotros también necesitamos de una buena, ¿qué, hermanos? De una buena hidratación. A mí se me hace muy gracioso este tema, hermanos, porque cuando estoy con los niños les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gusta el agua simple? Nadie, ni uno. Ay, gracias a Dios que aquí sí hay uno. Bueno, los niños no, nadie me levanta la mano. Y les digo, porque ya tuvimos una lección de estos en su anuario, también viene uno de estos temas. Y decía ahí, ¿no? ¿Y a cuántos de ustedes les gusta el refresco?
Todos, sí, todos, ¿verdad? Todos levantan la mano y les pregunto, bueno, niños, ¿ustedes saben cuántos vasos de agua se tiene que tomar uno al día? 1, me dicen. Y sí, son 8, ¿verdad? La cantidad mínima son 8 vasos de agua al día, que son 2 litros. Y me dice una niña, uy, no, maestra, yo solo si acaso me tomo 1 y si me acuerdo. Y yo, ¿cómo que si te acuerdas? Sí, es que en mi refri luego hay puro refresco. Y digo, bueno, entre un vaso de refresco y 1 de agua, pues ya me tomo 2 de refresco, ¿verdad? Y yo, bueno, pero también dice que necesitamos una buena hidratación y esto lo podemos ver en San Juan 4:14. Si ustedes alcanzan a ver la diapositiva, hermanos, leemos fuerte y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo decía que Él es la fuente de vida, ¿verdad? El agua que refresca nuestra vida y que no tendríamos sed, ¿verdad? Y Él lo decía a esta mujer, ¿verdad? Para poder reconfortar su vida. Entonces, hermanos, tener una buena hidratación nos ayuda a tener un buen hábito, ¿verdad? Dice que este versículo forma parte del diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Jesús utiliza esta metáfora del agua para referirse a la salvación y al Espíritu Santo, prometiendo que quien lo reciba nunca más tendrá sed espiritual. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, no te recibir nunca más tendrás sed? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren seguir teniendo sed espiritual? No, ¿verdad? Queremos de esa agua que refresque nuestra vida. Queremos de esa agua que vayamos a ese pozo y encontremos esa agua que salte para vida eterna. De esa agua que refresque nuestra vida, que refresque toda situación, ¿verdad? Ya que será saciado plenamente en Él y tendrá vida eterna. Entonces no nada más necesitamos agua para refrescar nuestra vida. En tiempos de calor, recuerdo que los niños traían su botella de agua y se hidrataban a cada rato. Y yo dije, si nosotros hiciéramos eso con la palabra de Dios no he leído la palabra de Dios, ya tiene como 1 hora que no la leo, siento que algo me falta, y leemos un versículo de, sí, me hacía falta leer la palabra de Dios, y luego en la tarde, como que algo me hace falta, es leer la palabra de Dios, o es buscar a Dios. Si hiciéramos esto, hermanos, nuestra vida sería refrescada en todo momento, ¿verdad? Una vez encontré por ahí una imagen que decía, si nosotros tomamos la palabra de Dios, así como tomamos el celular, ¿cómo andaríamos todo el día, hermanos? Con la palabra de Dios en la mano, ¿verdad? Así andaríamos. Pero aún podemos esforzarnos para que eso cambie, para que en lugar de tener cosas innecesarias, podamos tener la palabra de Dios en nuestra vida. Pero también para tener un hábito, para poder evitar una enfermedad espiritual, ¿qué necesitamos, hermanos? Actividad física, ¿verdad? Y lo leíamos en nuestro primer texto, en nuestra primer cita, y quise tomar esta parte que dice, y que tengas salud. ¿Y cómo se consigue una buena salud, hermanos? Se consigue moviéndose, estando activos. ¿Por qué? Bueno, nos dice la OMS. La OMS define la actividad física como todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere consumir energía. Y bueno, la energía traducida es alimentos.
La práctica consiste en cualquier movimiento realizado incluso durante en tiempos de ocio que se efectúa al desplazarse a determinados lugares y desde ellos para trabajar o llevar a cabo las actividades domésticas. Por ejemplo, no nada más la actividad física es salir a hacer ejercicio, ¿verdad? No, nada más es eso. La actividad física es estarnos moviendo. La actividad física es, no sé, ir por los hijos a la escuela, o ir por el mandado, o ir al trabajo, o salir a caminar, ¿verdad? Se nos recomienda caminar o hacer actividad física por lo menos 30 minutos al día. ¿Y si lo hacemos, hermanos? ¿Sí? Ay, ya vi que uno, sí. Bueno, es todavía algo que nos hace falta, ¿verdad? Y no solamente la actividad física de forma, deportiva, no, sino la actividad física dentro del ámbito espiritual. ¿Por qué? La actividad física, les decía que nuestro Señor Jesucristo, si no hubiera tenido una buena alimentación o una buena hidratación, no hubiera podido ir a los lugares a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? No hubiera tenido tal vez la condición física para ir todos los días o para ir al monte a hablarles de la palabra de Dios. O no hubiera recorrido todo el desierto para ir a hablar de la palabra de Dios si no hubiera tenido una buena condición física, ¿verdad? Dice que la actividad física, tanto moderada como intensa, mejora nuestra salud. Entre las actividades más comunes cabe mencionar el caminar, montar la bicicleta, pedalear, practicar deportes y participar en juegos o actividades recreativas. Todas las personas pueden realizarlas y disfrutar de ellas en función de su capacidad. Con esto quiere decir que cada uno de nosotros podemos hacer actividad física, tal vez no tan intensa como los jugadores de fútbol, como los boxeadores, como los atletas, como los que practican natación. No, hermanos, sino con el solo hecho de caminar, no sé, de aquí a la tienda y de regreso, ya hicimos actividad física. Si vamos de aquí a la Aurrera, caminando, ya hicimos actividad física. Si vamos de la escuela a la casa o de la casa a la escuela, ya hicimos actividad física. Si estamos en el trabajo y nos andamos moviendo, ya hicimos actividad física. Aquí dentro del templo también podemos hacer actividad física, ¿sabían, hermanos? Ayudando a nuestros hermanos que van entrando a tomar un lugar. Eso ya cuenta como actividad física porque nos estamos moviendo y estamos ayudando a nuestros hermanos a poder ocupar un lugar aquí dentro de la casa de Dios. También dice que Juan desea que disfrute de tener una buena salud física. Esto es significativo porque muestra que, además del bienestar espiritual, la salud física es igualmente importante para llevar una vida plena y productiva en el servicio de Dios. La salud corporal es parte del cuidado integral de la persona en el contexto cristiano. Ya les había dicho, hermanos, que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, nos alimentamos y tomamos la suficiente agua, podemos tener una buena condición y eso nos puede ayudar para ir a predicar la palabra de Dios. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así como lo hicieron los discípulos, así también nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque eso es nuestro propósito, ir a predicar la palabra de Dios. No importa si mi vecino vive como a 2 casas o a 2 cuadras, ahí también ya estamos llevando a cabo la actividad física. Y bueno, hermanos, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, ¿de qué forma se involucra esto con nuestra vida espiritual? Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, si nosotros no nos refrescamos o refrescamos nuestra memoria, nuestra mente con la palabra de Dios, no vamos a tener una buena condición espiritual. Vamos a sentirnos cansados, nuestra fe puede debilitarse y entonces el enemigo ahí entra en nuestra vida a poner muchas trabas. Si nosotros nos debilitamos espiritualmente,
Es el enemigo quien toca nuestra vida y nos dice, ay no, ¿ya para qué oras? Ay no, ¿para qué vas al templo si de todas formas allá te cansas? Ay no, ¿para qué vas a predicar de la palabra de Dios si ni te quieren escuchar? De esa forma, el enemigo ataca nuestra vida espiritual. Y es algo que nosotros no debemos de permitir, hermanos, porque si nosotros dejamos que este tipo de pensamientos lleguen a nuestra vida espiritual se va a debilitar. Y lo que queremos es que nuestra fe crezca, ¿verdad? Que vaya de aumento en aumento, como nos lo dice la palabra de Dios. Queremos que nuestra fe crezca, queremos crecer espiritualmente. Yo he escuchado, hermanos, sus oraciones. Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Señor, ayúdame a ser una persona que trabaje para ti. Ayúdame a ser una persona que tenga un don, un talento, porque quiero servirte. Y si no hacemos todas estas cosas, hermanos, no podríamos nosotros hacerlo. Pero por el contrario, si nosotros nos esforzamos, si leemos la palabra de Dios, si asistimos al templo, si ayunamos, si oramos con nuestra familia, si vamos a predicar la palabra de Dios, bueno, entonces ahora sí empezamos a tener actividad física. Entonces sí nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Entonces sí nos estamos refrescando de la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, también tenemos que, como conclusión, vamos a esperar un poco. El bienestar físico, emocional y espiritual deben estar conectados, porque si no tenemos un bienestar físico, no podemos tal vez movernos, tal vez no podemos sentirnos a gusto. Cuando nosotros estamos enfermos, hermanos, ¿tenemos ganas de hacer las cosas? No, ¿verdad? Ay, es que me siento mal, me duele la cabeza, ay, me duele el cuerpo, no me quiero levantar, ay, no sé, tengo esta enfermedad y siento que no puedo hacerlo más. O emocional. Si nosotros nos dejamos de caer, o si nosotros estamos tristes o desesperados o enojados, pues todo esto no nos va a ayudar, todo esto nos va a enfermar espiritualmente, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un bienestar físico, emocional y espiritual conectados, entonces vamos a tener una mayor productividad. Dice también que la prosperidad del alma, la vida espiritual en Cristo, no solo es fundamental en la vida del creyente, sino que también en otras áreas. No solamente es venir aquí al templo y decir, sí, ya voy al templo y nada más una vez por semana, ¿verdad? Sino que si nosotros asistimos aquí a la casa de Dios y si nos alimentamos de la palabra de Dios y si nos refrescamos de la palabra de Dios y si nos activamos, si activamos nuestro cuerpo para poder hacer las cosas como Dios pues quiere utilizarnos, entonces también se van a beneficiar muchas áreas de nuestra vida, hermanos. Dice que la oración de Juan es un recordatorio de que la salud espiritual es prioritaria y que de ella puede fluir la salud física y la prosperidad en todos los aspectos de la vida. Entonces, hermanos, para poder evitar todas estas enfermedades, pues debemos nosotros de alimentarnos de la palabra de Dios, de hidratarnos con la palabra de Dios. Y como lo decía nuestra diapositiva, no solamente se refiere a esa agua, ¿verdad?, que físicamente se toma. No, sino que nuestro Señor Jesucristo se refería a la salvación. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos hoy aquí pidiendo por la salvación de nuestras familias, verdad? Entonces, si nosotros buscamos de esa fuente de agua que salta para vida eterna, entonces en ella podemos encontrar la salvación, no nada más para nosotros, sino para nuestra familia, orando y pidiendo por ellos, porque sabemos que Dios escucha. Sabemos que Dios tiene misericordia, como la ha tenido con nosotros, de salvar a nuestra familia, y no solamente a ellos, sino a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que casi no vemos,
enfermos, pero que conocen de la palabra de Dios. Ellos también pueden recibir todos estos beneficios y así prevenir una enfermedad espiritual. Entonces, hermanos, les invito a que oremos, hermanos, para poder pedir a Dios pues todas estas características, ¿verdad? Para poder tener en Él pues una alimentación correcta, buscar de la palabra de Dios de la forma correcta, poder saciarnos de su palabra bendita y sobre todo activarnos para poder ir a predicar la palabra de nuestro Dios. Y que así sea un hábito, hermanos, en cada uno de nosotros. Entonces, con la ayuda de Dios oramos.